Escuela Normal Pablo Olivas. Licenciatura en Educación Primaria. Lenguaje y Comunicación, primer semestre. Actividades. En el caso de las actividades, a lo largo de la semana se realizaron diferentes actividades relacionadas con la gramática y todo lo que engloba a la lengua materna. Solo por mencionar algunas de estas actividades, la maestra comenzaba por pronunciar una sílaba en voz alta y después los alumnos hacían esto mismo, para posteriormente, con el repaso de estas sílabas, realizar algunos dictados. También, en base a lecturas proyectadas en el pizarrón, con dibujos y mensajes sencillos de comprender, los niños completaban sus hojas de trabajo. De igual forma, realizaron una actividad que consistía en recortar unas palabras que eran parecidas entre sí que estaban en la hoja de trabajo, y al recortarlas, tenían que pegarlas donde correspondían. Por ejemplo, Mimi, que podríamos tomarlo como un nombre personal, y la palabra mimo, que es una persona que utiliza la mímica para expresarse. Y los alumnos tenían que observar detenidamente para así no cometer ningún error al momento de pegar el papelito. En el grupo que yo fui a observar, que es segundo grado, las actividades que realizó el docente fueron planificar el tema que tenía que dar, atraer la atención de los niños con material didáctico, apoyar a los niños en actividades, pedir opiniones de los alumnos, mantener orden en la revisión y mantener una buena comunicación entre ellos. Por mi parte, que también fui a segundo grado como mi compañera, usaban imágenes con cosas conocidas por los niños para llamar su atención. Se vieron cosas como sopa de letras, material recortable, etc. Material para que los niños, aparte de aprender, también pudieran interactuar de una manera más divertida y menos específica. Las actividades realizadas en sexto grado fue el dictado de palabras, donde el maestro dictaba y los alumnos copiaban estas palabras en su libreta. Posteriormente, el maestro retroalimentaba a los estudiantes con la intención de cuidar la buena ortografía y los acentos. Otra actividad implementada fue la comprensión lectora, donde los estudiantes leían un fragmento de texto y el maestro les hacía preguntas para verificar qué tanto comprendían ese texto. Interacciones y participaciones. En el caso de las interacciones y las participaciones, algunos niños se levantaban de su asiento y se dirigían con alguno de sus compañeros, ya sea para comparar sus trabajos o solo para platicar. También interactuaban desde sus propios asientos. Por ejemplo, si uno de ellos se encontraba en la parte delantera y otro en la parte trasera del aula, se comunicaban en voz alta, sin importar qué. La gran mayoría de los niños participó durante la repetición de palabras. La maestra les preguntaba en general al grupo si ya terminaron su actividad y los alumnos respondían, ya sea positiva o negativamente. Los niños interactuaban de manera cooperativa, aunque algunos de ellos competían en algunas actividades, eran compartidos. La mayoría de niños era tolerante con los demás, solo había uno que otro que no dejaba hablar a los demás, y también muy participativos. Los comentarios que se hacían al participar eran ejemplos de lo que pasaba en su colonia o en su vida cotidiana. Cuando se hizo una actividad de la contaminación, dieron respuestas de dónde había basura en su colonia. Algunas respuestas fueron: en el campo tiran basura, en el rincón hay muchas botellas y botes, etc. Muchas veces, la participación era voluntaria, pero de igual manera se elegían niños al azar mediante un bote decorado con sus nombres adentro. Levantaban la mano, pero eso no evitaba que alzaran la voz, desesperadamente de vez en cuando por emoción. Los niños participaban en su mayoría y se les corregía de buena manera en caso de un error al frente. Para ejercitar la interacción entre los estudiantes, el maestro hacía equipos y cada estudiante elegía a un representante para pasar al pizarrón, mientras sus demás compañeros le alentaban sentados con palabras como "tú puedes, eres el mejor", todo con finalidad de motivarlo a realizar dicho ejercicio de una manera correcta. Recursos. En el caso de los recursos, se utilizaron hojas de trabajo impresas y el alumno trabajó en ellas. Del mismo modo, se utilizaron presentaciones proyectadas en el pizarrón con el fin de facilitar y simplificar la comprensión de textos y lecturas. Igualmente, se utilizaron videos educativos con la finalidad de mejorar y unificar todo el contenido ya visto con anterioridad.
Recursos. Los diferentes recursos que se utilizaron fueron pizarrones, marcadores, colores, láminas de rimas, hojas de trabajo referente a la contaminación. También se utilizó una obra de teatro para ver qué cosas aprendieron durante la semana y se utilizaron videos de canciones educativas sobre la contaminación. Se usaban imágenes vistas mediante un proyector, donde se les emociona a los niños a participar y leer. Se hacen escritos de tareas donde se enseñaban los espacios entre las palabras, la mayoría reglas de ortografía, etc. Mucho material didáctico y llamativo en resumen, más específicamente carteles o dibujos en grande muy llamativos. Los recursos utilizados en español fueron los siguientes. El maestro utilizaba el libro de texto, utilizaba el cuaderno de trabajo, así como el proyector y el pizarrón para alentar a los estudiantes a aprender. Vocabulario. En el caso del vocabulario, se utilizó un vocabulario acorde al grado. En este caso, se podría decir que el habla varía dependiendo de cómo se estén portando los niños. Es decir, si los alumnos tienen un comportamiento adecuado, la maestra les hablará con un tono de voz muy tranquilo y relajado. De hecho, hasta en cierto punto, si los alumnos correspondían con la maestra, en algunas ocasiones la maestra les hablaba con algún tipo de, digamos, algún apodo de cariño o algo para motivar, podríamos decir, a los niños. Vocabulario. El docente utilizaba un vocabulario adecuado para ellos, les llamaba de corazón, mi vida y etc. Cuando se les leía alguna palabra, se hacía en sílabas para que ellos supieran cómo leerla. Cuando se leía alguna actividad, se decían las palabras de importancia con un tono fuerte. Al leerles un tema, se hacían de manera de fantasía y siempre se hablaba calmado y muy específico. Se les habla de manera simple y de forma muy explicada. Tono fuerte para que los niños puedan entender. En caso de no, se repiten las indicaciones. Una de las cosas que sí noté en sexto grado fue el vocabulario del maestro, el cual en cada momento cuidaba sus palabras, cuidaba sus emociones, siempre alentando a sus estudiantes a seguir aprendiendo y dirigiéndose con respeto a ellos y los estudiantes hacia él. Dificultades. Algunos de ellos se atrasaban escribiendo su nombre o la fecha, por ejemplo. También un dato es que en este caso, ya que algunos de los niños se atrasaban con estos 2 puntos, algunos de ellos me pedían ayuda para escribir tal vez la fecha o incluso su nombre, alguna letra que no tengan todavía tan claro el cómo se escriben. Dificultades. Algunas de las dudas que se presentaron en los niños fueron cómo se realizaban las actividades, qué decían las instrucciones de las actividades, cómo contestar algo, al recortar, al pegar actividades, cuando dibujaban y también preguntaban mucho si las cosas estaban bien como las hacían. Algunas palabras como hijo o higo, escritas similares, eran confundidas por los niños, además de no saber distinguir mucho las partes que conforman un recetario, como en identificar cuál era el subtítulo, título, etc. Los estudiantes tuvieron dificultades para distinguir los verbos en tiempo pretérito imperfecto, ya que confundían los verbos de terminación aba y ia con otras palabras. En una ocasión se les pidió a los estudiantes seleccionar los verbos en este tiempo y varios de ellos eligieron guayaba, con lo cual el maestro les comentó que no era un verbo sino una fruta. Inclusión. En el caso de la inclusión, afortunadamente el aula cuenta con excelentes alumnos. Podríamos decir que a excepción de 2 de ellos, ya que uno de esos 2 alumnos sufre de un trastorno autista y el otro alumno aprende un poco más lento que el resto de los niños. Para el primer alumno, la maestra pone mucha atención y disposición para guiarlo punto por punto, palabra por palabra. Inclusión. Para incluir a los niños con algún rezago educativo, el docente les explicaba las cosas con detalle, incluyendo a todos los niños. Los ponía a trabajar en equipo para que los demás también lo apoyaran e involucraran. Hacían las clases más dinámicas e interesantes, se jugaron juegos de palabras y se relacionaban los temas con la vida cotidiana. He presentado situaciones en el salón donde yo estuve,
donde dos hermanos tienen la dificultad para hablar de una manera entendible, pero desconocía si eso se debía porque hablaban otro idioma, que fue algo que pude escuchar comentar a los niños, o por alguna dificultad que puedan presentar. Se les daba apoyo para que pudieran ir al mismo ritmo que sus demás compañeros. El maestro les ponía más atención a aquellos estudiantes con rezago, ya que bateaban más para conjugar los verbos, y los retroalimentaba y apoyaba, animándolos a mejorar cada día más. Práctica social del lenguaje. Habilidades comunicativas. Por último, en las habilidades comunicativas, en este caso la maestra aplicó con éxito las 4 habilidades lingüísticas presentes. En el caso de la comprensión auditiva, los alumnos tuvieron que poner mucha atención en cómo pronunciaba la maestra algunas sílabas que estaban proyectadas en el pizarrón, y de este mismo deriva el habla, que al momento de escuchar a la docente, los alumnos repiten simultáneamente cada sílaba. En el caso de la lectura, los niños tuvieron que estar muy concentrados para poder responder lo que la actividad les pedía. Y por último, en la expresión escrita, los alumnos a lo largo de la semana tuvieron la ardua tarea de escribir cada nombre, objeto u cosa de forma correcta, respetando signos y puntuaciones. Habilidades comunicativas. Las 4 habilidades comunicativas son el habla, el escucha, la lectura y la escritura. Se desarrollaron todas las habilidades comunicativas. El habla se desarrolló hablando de manera clara, didáctica, en un tono no muy fuerte ni bajo, en el que los niños pudieran comprender lo que se decía, y se hizo énfasis en palabras claves para que se pudieran comprender mejor los temas. Para la escucha, el docente escuchó cada participación, nunca se interrumpió a un niño por parte de él. Del docente, los niños escucharon diversas opiniones de sus compañeros y se escuchó con atención cada tema. En el caso de la lectura, el docente era el único que leía, ya que los niños no sabían leer. En la escritura, solo el docente escribía en el pizarrón y los niños copiaban lo que él pusiera en el pizarrón. Las habilidades se usaron correctamente. Realmente no puedo dar algún comentario negativo al respecto. La maestra siempre mantuvo un gran vocabulario con los niños y su manera de expresar era muy entendible. Siempre veía las opiniones diferentes de los niños y sus posibles quejas ante situaciones. Fomentaba la buena lectura y la manera correcta de estructurar a lo largo de los días en mi presencia en las clases. Para fortalecer las prácticas sociales, el maestro utilizó la radio y la locución. Aquí, 2 estudiantes ejemplificaron el papel que juega el locutor, el técnico y el invitado, haciendo una dinámica divertida para todo el grupo. Para fortalecer las habilidades comunicativas, se trabajó con la biografía y la autobiografía, la cual el alumno describió su vida y su evolución a través de los años.